Les saludamos en esta hermosa mañana, en este domingo, ¿qué es? 12 de marzo, ¿verdad? 12. Sí, siempre está empezando el mes, hombre. Ya no sé ni en qué fecha estoy, hermano. En fin, bueno, les saludamos a todos y cada uno de ustedes, hermanos. También saludamos a aquellos hermanos que nos estén siguiendo por las redes sociales. También Dios les bendiga grandemente. Recuerde que si transmitimos nosotros en vivo, estos servicios es para aquellos que no pueden reunirse, que ya se hace que tengan algún problema de salud o cuestiones de trabajo, etcétera, es para ellos, ¿no? Y también para los que están en diferentes horarios. Pero para los que están bien sanitos, para los que tienen el tiempo disponible y todo, no se quede en casa, véngase a servir a nuestro Dios, hermanos, y darle la honra y la gloria a nuestro Dios. Sean todos bienvenidos, gracias por estarnos acompañando. Vamos a abrir en Mateo capítulo 5 para seguir con nuestro estudio bíblico. Y es curioso, en algunas congregaciones, hermanos, también se les ocurrió dar este tema, acerca de las bienaventuranzas. Mi hermano Giovanni, acuérdame, mi hermano, para darte el control remoto, brother. Ahí lo traigo. Nomás acuérdame para no andarlo paseando. En Mateo capítulo 5 ya estudiamos en cuanto a la bienaventuranza acerca de los que lloran. Primero de los pobres en espíritu, de los que lloran también. Ya sabemos qué implica eso, sufrimientos que son en base a la obra de nuestro Dios, que son en base a la palabra de nuestro Dios. Y ahora en Mateo 5, versículo 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. De eso vamos a hablar un poquito más adelantito, en cuanto a la tierra por heredad. Aunque, más al ratito hablamos de eso. A veces por seguir esa línea apologética, en el sentido de discutir un tema, de defender un tema, porque eso es la apología, es en defensa. A veces por tratar un tema que es en defensa de la fe, en defensa de la enseñanza, el decir, mira, aquí está hablando de que bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra, y es lo que algunas religiones enseñan, ¿no? En que esta tierra no va a ser completamente destruida, sino que va a ser completamente restaurada. Pero por este tipo, por estas frases que encontramos en la Biblia, precisamente. Pero no son palabras literales, sino más que todo espirituales. Pero después vamos a hablar un poco más de eso. Porque a veces por darle más importancia a esto, a veces nos perdemos de lo que es más esencial, más necesario, de hablar precisamente acerca de la bienaventuranza de los mansos. Acuérdense que esa frase bienaventurados no solamente es una declaración en sí, sino que es más que todo una exclamación. Y obviamente basada en el resultado que se tiene cuando obedecemos a nuestro Dios. Es como cuando a alguien le fue bien en algún trabajo. ¿Sabes qué? Consiguió un trabajo y así, y asá, y esto. ¡Qué bueno! Suertudo, ¿verdad? Fuiste un suertudo porque ese tipo de trabajos casi no hay, etcétera, ¿no? Y a uno le dicen, oye, fuiste bendecido, ¿no? Qué suerte la tuya, cosas así. No es una exclamación.
Aquí cuando dice bienaventurados, dichosos son aquellos. Qué tremenda dicha, qué enorme felicidad es para aquellos que son de este tipo de carácter de mansedumbre. ¿Okay? ¿Se acuerdan cuando yo también les decía en relación a este tipo de expresión, como cuando aquella mujer interrumpe la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo? Creo que es en Lucas capítulo 9, cuando dice: bienaventurados el vientre que te trajo y los senos que mamaste, ¿verdad? Bienaventurados. Pero el Señor le dice: antes bien, bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿En qué? ¿En qué consiste esa enseñanza? En escuchar la palabra y hacerla, obedecerla. ¿Okay? Pero precisamente cuando aquella mujer exclamó eso, bienaventurado, ¿okay? Entonces es precisamente una exclamación de dicha y de felicidad. Bienaventurados los mansos. Y vamos a ponerle aquí: bienaventurados los mansos del Señor. ¿Okay? Del Señor. La palabra manso, hermanos, para muchas personas que no conocen el claro concepto, la idea de la palabra manso, o el propósito de ello, para muchas personas el ser de alguna manera dócil, el ser de alguna manera obediente, o cuando dicen eres una persona muy maniable, en el sentido de que fácilmente te dejas dominar, en el sentido de que fácilmente te dejas llevar. ¿Me explico? ¿Okay? Que eres de un carácter débil. Y todo esto, si tú eres una persona débil de carácter, una persona que fácilmente te dejas influenciar por otras, una persona que no cuestionas nada, sino que simplemente haces lo que se te diga, eso, en vez de ser un bien para ti, es algo muy perjudicial. Aunque claro, pues también depende, ¿no?, de muchas cosas. Pero esto resulta, ciertamente, hermanos, para la gente común resulta algo muy perjudicial para la persona en sí. Que te vas a perjudicar, que te vas a salir muy lastimado, muy dañado por ese carácter. ¿Okay? ¿Qué es lo opuesto a lo manso? Hay que conocer el claro concepto primero, pero para ustedes, ¿qué es mansedumbre? Alguien dócil. ¿Dócil? Pacífico, persona ¿Apacible o pacífico? ¿Qué más, hermanos? como la palabra doméstico, bueno, se amplía para los animalitos, para los domésticos, Ajá. también para nosotros. Porque viene esta persona bien fácil, bien doméstico, bien obediente, bien... Fácil de manejar. Ok. ¿Será así? Hermano David. Vamos a hacer una introducción. Al pueblo de Israel se le conocía por una situación que tenía, por la falta de obediencia. Ajá. Se le decía pueblo de duras cerdes, algo así como se le decía. Ajá. No eran dóciles, pero aquí lo que estamos viendo es la obediencia. Sí. La obediencia a Dios, porque Moisés era el hombre más manso y humilde que había sobre la tierra, pero para con Dios. Porque si vemos la historia de Moisés estuvo a veces y muchas veces con el pueblo de Israel, y cuando hizo el pueblo de Israel lo de andar adorando aquella todo lo que hicieron de oro, lo molió y lo hizo que se lo tomaran todos. Y dice uno, pues ¿dónde está la mansedumbre? ¿Dónde está
la docilidad, pero era para con Dios, no para la rebeldía que estaban haciendo. Ajá. Cierto, por eso hay que especificar en cuanto a eso. Ciertamente tiene que ver con la obediencia, okay. Tiene que ver con la sumisión, el ser dócil de alguna manera. Okay. Esta palabra manso proviene de la palabra preotes. Precisamente es en sí lo que refleja la obediencia es la la disponibilidad. Okay. El hecho de que uno predispone, okay, predispone tu corazón a nuestro Dios, okay, lo predispones a una precisamente obediencia plena. Cuando se refiere a lo que es la obediencia plena, implica una obediencia constante. Okay. Una obediencia constante. Una obediencia, hermanos, en la cual se va a manifestar en todo tiempo. En todo tiempo. Por eso la mansedumbre es una acción que inicia precisamente desde el interior. Inicia desde el interior y obviamente que se va a reflejar en el exterior mismo de la persona. Y principalmente la obediencia es a nuestro Dios. ¿Okay? Por eso también se menciona, en sí, hermanos, se menciona la mansedumbre como la fuerza, óigalo bien, la fuerza interna del apacible. La fuerza interna del apacible. ¿Okay? Sí, hermano, aquí en Salmos 37:11 nos especifica un poquito diferente, pero se refiere a lo mismo. Dice la palabra de Dios aquí, dice, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Okay. O sea que es lo mismo. Y ciertamente, bueno, ahí está como referente, ¿verdad? Lo que está diciendo el Señor precisamente. Pero de hecho hay algunas versiones bíblicas, hay otras versiones que dice bienaventurados los humildes. En vez de que diga mansos, dice humildes. ¿Se acuerdan lo que decía nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 11, versículos del 28 al 30? Cuando él decía, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde. Pero dice de corazón. ¿Okay? Manso y humilde. De hecho, la palabra en sí, humildad, parece que se lo había dicho una vez, es tapeinos. A ver si se acuerdan. Recuerden que estamos en una clase bíblica y es para que aprendamos todos de la palabra de nuestro Dios. Esto implica crecimiento. ¿Quién se acuerda qué significa humildad? Literalmente. Eso, mi hermano, sobajarse uno mismo. ¿Qué significa sobajarse? No creerse mayor que los demás. Es reconocer tu debilidad. ¿Okay? Es reconocer tu debilidad ante un ser superior. Lo escribíamos así. Antiguamente, cuando el rey salía de su palacio
y caminaba, empezaba a caminar por las calles del pueblo, ¿qué era lo que hacía la gente? Todos se abrían. Todos se abrían y todos daban un acto de reverencia. ¿Ok? Eso era a los reyes. Allá en China o en Japón, hermanos, aún son más expresivos en cuanto a estas cosas. Se tiran al suelo, se ponen de rodillas y ponen su rostro en tierra. De hecho, hasta la gente no se atrevía ni siquiera a voltear el rostro a ver a su emperador o a su rey. Era un acto ciertamente de sumisión y de respeto, precisamente. ¿Ok? Implica lo que es sobajarse uno mismo, ¿okay?, ante un ser superior. Pero cuando estamos hablando acá precisamente de lo que es prautes, hermanos, implica cuando usted obedece a alguien, ¿por qué razón lo hace? Cuando usted obedece a alguien, ¿por qué razón lo hace? ¿Por respeto? Ok, ponémoslo aquí. Respeto, ¿qué más? Obediencia. No, ¿por qué le obedece? Bueno, hermano, ahí hay una pequeña diferencia, digamos, como lo que mencionó de estos emperadores de hoy en día. Acá la gente obedece no porque sean ellos que reconozcan que es superior, sino porque los obligan, y eso es muy diferente. Bueno, difiere un poquito en eso. Bueno, algunos. En este sentido bíblico, sabemos, ¿verdad?, que nosotros no somos superiores al Altísimo, por eso es que nosotros le respetamos, pero con una bondad y con un reconocimiento de que somos inferiores al Creador. Bueno, ya en la cuestión acá de nuestro Dios ya es otra cosa. Pero hablando en la cuestión cultural, tradicional, precisamente porque lo hacen, no todos lo hacen obligados. Porque cuando hay una educación de principios, hermanos, de conductas, la persona ya no lo va a hacer tanto por obligación, sino porque es precisamente un respeto hacia un ser superior. Por ejemplo, en nuestra cultura mexicana, ¿verdad?, cuando en México, me refiero a México, al menos en cuanto a mi familia, cuando un familiar nuestro llegaba mi tío, llegaba mi tía, mamá nos decía: hijos, vengan para acá, ¿verdad? Y uno sabe que hay visitantes, pues uno trataba de arreglarse rápidamente y salir. Y llegó su tía y nosotros ya sabíamos qué hacer. Íbamos con la tía y le saludamos: tía, bienvenida, muchas gracias. Y pasaba mi otro hermano y le dábamos la bienvenida, ¿no? Era una forma de educación, ¿okay? Sí, o sea, ciertamente en la cultura, en cuanto a la educación, es eso, ¿okay? Enseñarles principios de educación, ¿okay? Y nos enseñaban que teníamos que tenerle respeto a nuestros superiores también, las personas que son mayores de nosotros, ¿no? Precisamente por eso en la cultura china o asiática, ciertamente lo hacían no tanto por temor, sino por devoción, ¿okay? Devoción. Entonces, precisamente todo eso es una cuestión en cuanto a cultura, tradición. Pero ya acá en la cuestión más que todo hacia nuestra actitud, nuestra conducta hacia nuestro Dios. Porque precisamente si nosotros queremos que nuestros hijos sean obedientes hacia nosotros, sean respetuosos hacia nosotros y hacia los demás, ¿qué vamos a hacer? Inculcarles las cosas de Los vamos a educar.
precisamente los vamos a educar, ¿ok? ¿Y cómo es la manera de cómo vamos a educarles? Con el ejemplo, ¿verdad? No solamente con una educación en cuanto a escritural, sino también con el ejemplo, ¿okay? Y estar al pendiente de ellos para que lo lleven a cabo. Así es nuestro Dios. Dios también nos está educando a nosotros para que seamos principalmente nosotros hijos obedientes a Él. Y de esta manera encaminarnos hacia una vida feliz, no solamente en la eternidad, sino principalmente empezando por esta, la terrenal. ¿Okay? Por eso ciertamente la obediencia en sí se lleva mediante el respeto, mediante lo que es ¿la qué? Admiración. ¿Okay? La admiración. Y no solamente es un respeto, admiración también, sino también el reconocimiento. Ya no hay. El reconocimiento de nuestra bajeza. ¿Okay? Reconocer, hermanos, que somos débiles y que dependemos por completo de nuestro Dios. Por eso, principalmente nuestro Señor Jesucristo, hermanos, Él siempre fue una persona, un ser humano, siempre sumiso a nuestro Dios. Y como bien lo decía nuestro hermano, el hecho de que él fuera siempre una persona sumisa a su padre, obediente a su padre, y que fue una persona apacible hacia los demás, él también mostró en un momento un carácter fuerte. Por ejemplo, cuando él vio que el templo de nuestro Dios se había convertido en una cueva de ladrones, que ahí, hermanos, ya estaban haciendo mercadería con el culto hacia nuestro Dios, que todos los que habitaban ahí en Jerusalén llevaban sus animalitos, sus chivos, sus cabras, sus ovejas, para venderlas a aquellos judíos que venían de otros países y que venían a rendirle culto a nuestro Dios, y tenían que ofrecerles animales dependiendo de su condición económica. Si eran personas de más dinero, pues tenían que ofrecer un borreguito, un chivo, algo así. Si eran personas muy pobres, muy carentes, pues podían ofrecer un palomino, una palomita. ¿Qué fue lo que ofreció José y María cuando fueron al templo de nuestro Dios a adorar? Ofrecieron un palomino, era un palomino. Pero precisamente todas las personas que venían a la casa de nuestro Dios a adorar tenían que ofrecer un animal. Y para no traerlo desde allá donde venían, desde Roma, desde allá, ¿qué sería? Capadocia, Betania, Macedonia, etcétera. Para no venir cargando con el animal, pues llegaban a Israel. Compraban ahí un animal y lo ofrecían el sacrificio. Pero los animales que estaban ofreciendo ahí estaban unos cojos, otros tuertos, ciegos, enfermos. Este está bueno, pero oye, lo veo un poquito así como flaco, desnutrido. ¿Está malo? Sí, pero no es mucho, no es gran cosa. Mira, te lo voy a vender más baratito. Entonces estaban vendiendo ese tipo de animales enfermos. Al intercambiar la moneda también estaban cobrando por el intercambio de moneda. O sea, prácticamente estaban haciendo negocio, estaban lucrando con la gente, hermanos. Y es por eso que el Señor les llamó cueva de ladrones. Y por tal motivo nuestro Señor Jesucristo se airó, se enojó.
¿Es pecado airarse, hermanos? Algunos dicen que sí. Que es la falta de dominio. Algunos dicen que sí. Sí es bíblico, hermano. Dice, airado, pero no pequé. Entonces, pues tenemos que enojarlo por alguna razón, ¿me entiendes? Pero no llegar al extremo. Dios sabe hasta qué punto podemos nosotros aguantar, tolerar, soportar. Ciertamente, como dice en Efesios, ¿no? Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hermano David. Es parte de nuestra creación. Ese viene en el paquete completo de nuestro cuerpo con todas nuestras emociones. Son emociones, ciertamente. No se puede. Eres feliz, ríes, lloras. Es como todo eso. Ciertamente. Cuando dice no se ponga el sol sobre tu sol, no te cierres. Primero busca la razón, pero lo que significa eso, a lo que yo he aprendido, hermano, es te puedes airar, ¿ok? Puedes airarte, pero no permitas que esa ira te controle al grado de hacer mal, ¿ok? Porque entonces va a estar pecando. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es un lenguaje figurado. Usted póngase en qué época del año eso está bien caliente, en agosto, ¿verdad? Y póngase en el sol a ver qué va a pasar. Se va a quemar, ¿verdad? No se ponga el sol sobre nuestro enojo. Es decir, que tu ira, que tu cólera no te domine a tal grado de actuar irracionalmente, ¿ok? Contrariamente a la voluntad de nuestro Dios. Hay que tener cuidado. Y por eso es que tenemos el dominio propio para decir, cuéntale, 1, 2, 3, 4 10 y ya, ¿no? ¿Verdad? Pero precisamente es lo opuesto a lo manso, hermano. Hay un ejemplo bien hermoso. Cuando el pueblo de Israel ya estaba a punto de ya Dios de desecharlo. ¿Quién es el que calmaba a Dios y decía, oye, no hagas esto por tu pueblo? Moisés. ¿Qué van a decir los demás que nada más sacaste a este pueblo porque se muriera y todo eso? Dios ya estaba, ¿sabes qué? Yo puedo sacar de ti una gran nación, déjale desecho a todos estos de una vez aquí hay que. Decía, no, ahí Dios se enojaba y se molestaba. Por la intervención de Moisés. ¿Cómo lo consideraba nuestro Dios a Moisés? Mire, vaya allá en Números capítulo 12. Números 12, capítulo 3. Números 12, versículo 3, dice. Números 12, versículo 3. ¿Lo tenemos? Aquel varón Moisés, dice, era muy manso. ¿Ok? Y ese pronombre muy, ¿qué significa? Demasiado. ¿Ok? Demasiado manso. Más que todos los hombres que había sobre la tierra. Ahora, ya entendemos el concepto, que es dócil, que es amable, que es sumiso, que es obediente, que es apacible. ¿Ok? Pero ¿para con quién? Dice, o sea, mire, todo depende, escúcheme bien, hermanos, todo depende de cómo sea nuestro carácter para con nuestro Dios. ¿Ok? Todo depende de nuestro carácter para con Dios. Si para con Dios somos respetuosos, lo vamos a hacer para con todo el mundo. Si somos irreverentes y rebeldes para con nuestro Dios, ¿cómo lo vamos a hacer con los demás? Lo vamos a hacer con los demás. Okay. Por eso, qué importante es que principalmente lo seamos con Dios, para que de esta manera también lo seamos con nuestros semejantes. Acordémonos cómo nuestro Señor Jesucristo resumió la ley. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu alma y con todo tu espíritu. Y el segundo es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se resume toda la ley. Ciertamente,
Porque si yo amo a Dios, voy a amar al prójimo. ¿Okay? Si yo amo a Dios, yo voy a respetar su ley. Y si Dios me dice, no codicies la mujer de tu prójimo, ¿qué tengo que hacer? Ni codiciar ni su mujer, ni su asno, ni su burro, ni sus vacas, nada cuanto él tenga. ¿Okay? Nada debo de codiciar. Por eso, ciertamente todo depende de nuestra actitud hacia nuestro Dios. En Números, capítulo, estamos viendo ahí, capítulo 12, y en el versículo 5 en adelante, Números capítulo 12, Números 12, versículo 5. Entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María. Y salieron ambos. Acordémonos que Aarón y María querían destituir a Moisés y tomar el papel o el trabajo de Moisés. ¿Ok? Y es por eso que el Señor los mandó a la puerta del tabernáculo. Y les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Dios, de Jehová, le apareceré en visión, en sueños, hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. ¿Qué implica manso, hermanos? Dócil. Obediente. Ok. Respetuoso. Ahora, aún, mire, porque es fácil ser manso, ser apacible. Ser tranquilos, apacibles, que estás calmado, okay, ante situaciones simples, normales, okay, cuando la situación está todo en paz, tranquilamente. Pero cuando tu carácter es puesto a prueba, cuando te llegas a encontrar en una situación adversa, en donde tienes que lidiar con una persona que es altanera, que es, ¿cómo te podría decir? Ofensiva, que es prepotente, que es orgullosa, que es vanagloria, que te está hostigando constantemente, que te está atacando constantemente, que te está agrediendo, que te está haciendo, vaya, como decimos los mexicanos, y como decimos, la vida en un cuadrito, ¿cómo se dice eso? La vida de cuadritos, ¿verdad? Que te viene a resultar, como también lo decimos, una piedrita en el zapato. ¿Usted le ha pasado eso, traer una piedrita en el zapato? ¿A qué molesto es, verdad? Ok. Cuando es así, hermanos, tiene que lidiar con alguien que es, ahora el término que se está usando, nocivo. ¿Qué es nocivo? Tóxico, ¿verdad? Como la cajetilla de cigarro que le dicen, este producto puede ser nocivo, tóxico. ¿Qué significa eso? Terriblemente dañino, que te puede causar la muerte. ¿Okay? Bueno, ¿cómo lidiar ante una situación así? ¿Se da cuenta? Mire, vaya conmigo allá en Números capítulo 13. Nuestro Señor Jesucristo, ciertamente, Él se airó. ¿Ok? Él se airó, pero Él nunca pecó. Él sí tuvo el dominio propio, que la fuerza del dominio, para precisamente no pecar contra nuestro Dios. Ese dominio propio. A diferencia de Moisés, ¿qué es lo que pasó con Moisés? En Números capítulo 13, versículo 1. Déjeme ver, no era Números 13, a ver. Espérame tantito. Perdón, el número 20. Números 20. Números 20. ¿Lo tienen, hermanos? Números 20.
Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, y en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y ahí murió María, y ahí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higuera, de viña, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a la vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él lo mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación de delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón: por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. ¿Quién escribió el Pentateuco? Moisés. ¿Quién estaba escribiendo aquí? Moisés. ¿Usted cree que a Moisés le haya sido de muy grato escribir esto? Pues tanto que sufrí. Honesto. Ha de haber llorado, hermanos. ¿Ok? Ha de haber llorado. Y mire, Dios le dijo: háblale. Anteriormente, hermanos, Él le había dado un mandamiento muy similar, pero en aquel mandamiento Dios le dijo: golpea la peña. ¿Ok? Golpea la peña en la primera ocasión, y acá le dijo: háblale. ¿Y qué hizo Moisés? Moisés estaba enojado. ¿Ok? Ya la paciencia, pobre hermanos. Ya venía lidiando precisamente, como lo decía nuestro hermano David, con un pueblo duro de servicio, duro de obedecer. ¿Ok? Ya venía lidiando con muchas cosas, con muchas situaciones. Es por eso que le decía, hermanos, que a veces la impaciencia de otras personas, la intolerancia de otras personas, la maldad de otras personas pone a prueba nuestro carácter. Acuérdense que una vez les dije: ¿cómo se forja una espada? Con fuego, con fundición. ¿Con fuego? ¿Y con qué más? Con fundición y paz, con un mazo, ¿verdad? Y luego puliéndola después, y ya ¡ping! Sale la espada lista. Y más si es para un rey. ¿Ok? ¿Qué somos nosotros, hermanos? Somos reyes. Le dice que, por ejemplo, la espada, dice que la palabra es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que penetra hasta partir el alma. Pero nosotros somos espadas del gran rey. Nos estamos forjando para servir a un Dios todopoderoso. Imagínense en esto. ¿Ok? Moisés, si él se hubiera airado, si él dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de salir agua de esta peña?
y le hubiera hablado a la peña y la peña hubiera dado su agua, ¿hubiera pecado Moisés? No, no, porque hubiera cumplido con la voluntad de Dios. Háblale. Pero como cuanto la golpeó, hermanos, al considerarse un acto de desobediencia, Dios lo consideró como un acto de incredulidad. Porque ¿qué es la incredulidad? No estaba tan seguro de lo que iba a hacer. No estaba tan seguro. La desobediencia, hermanos, es el reflejo de la incredulidad. Es lo opuesto. La palabra fiel, acuérdese, esta palabra fiel proviene de la... Apúntelo, por favor. La fe, por ejemplo, fe es pisteu. Hay que decir así, pisteu. ¿Y sabe qué significa esta palabra? Literalmente, fiel. Eso es lo que significa la palabra fe, significa fiel. ¿Y cómo empieza uno a ser fiel a Dios? Obedeciendo su palabra. Más específicamente, ¿cómo empieza uno a ser obediente a Dios? ¿Qué es lo que Dios nos manda primeramente obedecer? ¿Cuál fue la primera ordenanza del Señor para todos nosotros? Y de predicar el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuera bautizado será salvo. Mas el que no creyere, ¿será qué? Condenado. El que no obedezca. Pero precisamente para obedecer, hermanos, para que haya un respeto a Dios, tiene que haber una admiración hacia Él. Por eso es de que tenemos este legado. No solamente, hermanos, la Biblia nos refleja el carácter de misericordia, de gracia, de amor de nuestro Dios, sino que también nos manifiesta el carácter áspero, duro de Dios, como un padre. Si un padre no disciplina a sus hijos, ¿qué es lo que nos dice el Espíritu Santo en Hebreos capítulo 13? Entonces no sois hijos sino bastardos. Dura esta palabra, ¿verdad? Pero precisamente Dios nos ilustra, como dice el apóstol Pablo en Romanos 11:22. Mirad pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si tú permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. Dios nos ha dejado todo esto para que le admiremos, para que le reconozcamos como un Dios todopoderoso, como un Dios altamente bueno. Dígame una cosa, cuando Moisés no hizo lo que él le había pedido, ¿Dios negó el agua? No. ¿Dios la negó, hermanos? Como quiera la hizo salir. ¿Por qué? Si Moisés no hizo lo que él había pedido. Él se apiadó ¿de quién? De los sedientos. ¿Qué culpa tenía el pueblo del pecado de Moisés? Sí, hermano, ¿Okay? Eso lo podemos ver también hoy en día. Y como decimos, y tenemos dichos, pero no los reconocemos. Decimos, el sol sale para todos, el agua sale para todos. Con un propósito. Pero ¿cuántas personas se doblegan a Dios y cuántas no? Ciertamente, así es. Bueno, precisamente por eso en Moisés vemos, hermanos, casi en la culminación de su vida, ya estaba casi a la puerta, casi por llegar a la tierra prometida a nuestro Dios, y ¡pum! Falla. Y a consecuencia de eso, Dios le dijo: no vas a poder meter esta congregación. ¿Qué significa eso? ¿Que la congregación esta no va a entrar? No. No te equivoques. La congregación sí va a entrar, tú no. Y
también En Deuteronomio capítulo 24 lo vemos, hermanos, que aún hasta Moisés le insistía al Señor, porque lo llevó a un monte alto y le dijo: mira lo que voy a hacer, voy a cumplir mi palabra. Les había prometido una tierra que fluye leche y miel, que es rica, que es maravillosa. Mira, Moisés, aquí está, permíteme entrar. No, Moisés, tú no. Le insistió: basta, Moisés, no vas a entrar, pero tú vas a ser reunido con tu pueblo. Pues qué mejor. Ya dejó. ¿Para qué quería Moisés seguir todavía si venía batallando con este pueblo? ¿Cómo le dicen? Es un amor apache, ¿no? Algo así, ¿no? ¿Verdad? Pero bueno, él sentía esa necesidad, ¿no? Igual que Pablo decía: no sé si anhelar estar con el Señor o seguir ministrando su palabra aquí. ¿Okay? Por eso, hermanos, qué importante precisamente es que nosotros hagamos todo lo posible para adquirir esta virtud de la mansedumbre. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Y esto no viene como un arte de magia, hermanos. Esto no viene como un acto automático de Dios, de que al obedecer a Dios yo ya voy a adquirir todas esas virtudes. No. Esas se tienen que ir cultivando, trabajando, aplicando la palabra a nuestro Dios en nuestras vidas. ¿Y sabe en qué lugar se pone a prueba primeramente la virtud de la mansedumbre, hermanos? ¿Sabe en qué lugar? No es tanto en nuestro trabajo, no es tanto en nuestros parientes, no es tanto en la iglesia. Principalmente, ¿en dónde? A ver, valientes, a ver, ¿en dónde se pone a prueba? Así como le dice la hermana, así como diciendo: en la casa. No, es cierto, tiene razón, mi hermana. En la casa empieza uno a lidiar primeramente acá con la hermana. Híjole, no te creas, ¿no? No, en todos los hogares hay conflictos, hermanos, ¿okay? Hay problemas, ¿okay? Pero no en todos los hogares habita Dios. No en todos los hogares reina Dios. En el nuestro, ¿quién gobierna, hermanos? Amén, gloria a Dios, hermanos. Tomémonos un receso, un descanso. Luego regresamos a la adoración a nuestro Dios. Ya vinieron nuestros jóvenes, nuestros niños. Así que acerquémonos a nuestros visitantes, hermanos, para que se sientan en nosotros como en casa, atendidos. Recuerden que si fuimos educados también, ¿verdad? Seamos hospitalarios, acerquémonos a ellos. Dios los bendiga, hermanos, y le damos las gracias también a aquellos que nos están siguiendo por las redes sociales. Bendiciones.